Gracias por este tiempo, otra vez, precioso tiempo de adoración. El pueblo del Señor, cuando se reúne para esta fiesta, nos hace recordar que Israel, el pueblo de Dios en su peregrinaje, también lo hacía y adoraba al Señor de una manera tan poderosa, tan grande, y simplemente nosotros lo que estamos haciendo es dándole seguimiento en un sentido a lo que significa la adoración que le expresamos al Señor. Así es que estamos contentos por este tiempo que lo dedicamos a Él, y ahora, por supuesto, venimos para escuchar la palabra del Señor. Y vamos a seguir con el estudio, los mensajes que tenemos en la carta de los Colosenses. Así es que abran sus Biblias por allá en Colosenses 3, 18 al 21. Mientras ustedes lo hacen, le doy la bienvenida a todos los que están con nosotros, a este buen grupo de hermanos, pero también a los que ya se han conectado y que nos están siguiendo por nuestras redes sociales también. Y damos gracias al Señor por esta bendición. Otra vez estamos en Colosenses 3, 18 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor. Si gustan, se ponen de pie como siempre lo hacemos. Y vamos a leer todos juntos esta porción. Apenas son unos 4 versículos, creo, y de esa manera vamos a estar teniendo esta porción de la Biblia. Otra vez, Colosenses capítulo 3, vamos a leer los versículos 18 al 21. ¿Estamos listos? Entonces leamos. Vamos a hacerlo de esta manera mejor, para que sea más dinámico. Voy a pedir que las casadas, levanten la mano las casadas. Bueno, las que no todavía no la levanten, pues vamos en ese proceso, ¿verdad? A ver, las casadas le van a decir este texto a sus maridos, a ver cómo suena. Todos juntos, el versículo 28, quiero decir las casadas. Lean entonces el versículo 18. ¿Quién comienza? O lo hacemos simultáneamente, ¿verdad? Lean allí, por favor. Dice el texto, casadas. Bueno, como que no conviene bien. Vamos a hacerlo como debe ser, ¿verdad? Otra vez, a una sola voz. Casadas. Muy bien, vamos a ver si los hombres entonces, que se nos plantea ahora el reto del versículo 19, le respondemos a las damas. ¿Cómo le respondemos a las esposas? Diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Escucharon, hermanas? ¿Escucharon lo que nosotros les estamos diciendo? Muy bien. Ahora los hijos, levanten la mano los hijos, todos los hijos. Los hijos, claro, todos somos hijos, pero voy a hablar de los hijos de cierta edad para abajo, ¿verdad? Entonces ustedes los hijos, vamos a ver cómo suena el versículo 20. Todos los hijos leyendo, hijos. ¿Lo escucharon, padres? Ahora los padres, nosotros los padres, se lo vamos a decir al resto de ustedes, especialmente a los hijos. ¿Qué le decimos los padres a los hijos? A los hijos, según el versículo 21, le decimos, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, allí tenemos entonces el mensaje de hoy, lo titulo El diseño de Dios para una familia. Póngale si quiere feliz a esa expresión, pero el diseño de Dios para la familia. Y aquí nos encontramos con un pasaje que realmente nos va a hablar muchísimo esta tarde. Así es que voy a orar al Señor, voy a pedir que ustedes me acompañen en oración, porque necesito la oración, como siempre, pero especialmente cuando presento un tema de este tipo, por supuesto, necesito el auxilio del cielo para la presentación de esta palabra. Cierren sus ojos y oren conmigo allí en su corazón. Padre Celestial, gracias por tu palabra, preciosa palabra. Como siempre, ella es única, ella es poderosa, ella es la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, la tomamos para que sea ella la que nos hable, para que sea ella, Señor, la que nos guíe, para que sea ella la que nos exhorte, para que sea ella lo que nos motive a amarte más, a dedicarte más nuestras vidas a ti. Padre, en esta hora cuando voy a abordar este tema,
un tema, Señor, que es de por sí muy importante en nuestras vidas. Oro para que tú nos guíes, para que tú nos dirijas y para que esta palabra, Señor, que va a ser expuesta, tenga la unción de lo alto y la aplicación en nuestros corazones. Que hoy podamos, Señor, tener una nueva visión. En el caso de las hermanas casadas, que haya una visión mucho más amplia acerca de esto para sus vidas, para los maridos, para los hijos y para los padres. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias, hermano. Cuando hablamos de la familia, no son muchos los que tienen buenos recuerdos. Voy a comenzar diciendo esto. Los hogares realmente felices están siendo escasos en este tiempo. De allí la importancia de este tema para nosotros hoy. Es interesante que en la Biblia hay escuche esto, hay 4 pasajes, hay 4 capítulos que nos hablan de una época cuando no hubo pecado y una época cuando no habrá pecado. Estoy hablando de Génesis 1 al 2 y luego estoy hablando de Apocalipsis 21 y 22. Esas son las 2 épocas cuando no hubo pecado y cuando no habrá pecado. Pero en ese lapso de Génesis 3 hasta acá, hasta que se dé lo que se va a dar cuando estemos con el Señor, el pecado ha hecho un trabajo tan tremendo en la vida del hogar que estamos viviendo, por supuesto, las consecuencias cada vez más acerca de esto. La familia que comenzó siendo, a través de una pareja, quiero decir, muy feliz, terminó siendo muy infeliz. Por ejemplo, cuando uno vaya al Génesis, se encuentra que después que Adán y Eva pecaron contra el Señor, la primera cosa que comenzó a verse en ellos es la culpabilidad. Y en efecto, Adán comenzó a echarle la culpa a Eva por lo que había hecho. Aunque en ese pasaje realmente todos echaron la culpa, y hasta la serpiente le echó la culpa a Dios, porque se infería de que Dios la había creado. Pero es interesante notar cómo en una porción como esta, o en pasajes como estos, se nos da una revelación acerca de la forma como entonces a través del tiempo la humanidad comenzó a desviarse y el hogar y la familia comenzaron a ser presa, quiero decir, de una situación sumamente difícil que comenzó a generarse, por supuesto, en sus vidas. Así tenemos, por ejemplo, que el mismo caso de Adán y Eva criaron unos hijos, especialmente 2 de los que aparecen en la Escritura, porque no dan razón de todos los demás hijos que tuvieron. Y pronto descubrimos que uno de ellos se levantó y mató a su hermano. Esto habla de un conflicto de familia, de una situación muy seria en la familia. Más adelante nos encontramos entonces con un Abraham, para que vayamos conectando en ciertos periodos, donde él se casa con Sara, pero Sara, que no tenía hijos porque era estéril, pues le dice a él que se llegara a su sierva Agar. Y bueno, ya nosotros conocemos la historia, cómo allí se comienza a ver esa descomposición, hablando en esos términos de la familia. El mismo Abraham tuvo que echar a la esclava, en este caso, fuera de la casa porque ya Sara no podía soportarla. Más adelante vemos a un Jacob como que siguiendo de alguna otra manera esa situación muy particular que estaba viviendo la familia. Tiene 4 mujeres y por supuesto de allí van a venir obviamente las tribus que conocemos hasta el día de hoy. Pero nos llama la atención otra vez ese asunto de los conflictos que se van dando, porque por ejemplo en el caso de los hijos, ellos vendieron al mejor de ellos, que era José, el que se portaba mejor, lo vendieron a los ismaelitas y ellos lo llevaron a Egipto, y de allí pues tenemos como parte de esa historia que se va desarrollando a una familia que sigue estando en conflicto. ¿Qué decir de David? ¿Qué decir de otros reyes? ¿Qué decir de tantos
que después vinieron y nos presentan hogares con muchos conflictos. Pero mis amados hermanos, a donde quiero llegar esta tarde es que ese no fue el diseño de Dios. Eso no fue lo que Dios diseñó al principio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando leemos en este pasaje a los miembros que componen una familia, el diseño de Dios fue un diseño, diríamos, enmarcado para que realmente nosotros disfrutáramos de lo que hoy se conoce como un hogar verdaderamente feliz, que tiene el diseño de Dios. Mientras usted esté escuchando esta palabra, yo no sé seguramente qué hay en su corazón, pero seguramente se va a identificar con muchas de estas cosas. A lo mejor lo que voy a decir esta tarde lo va a bendecir mucho, lo va a edificar mucho, pero también pudiera crear un sentido de culpa en su vida si la situación que voy a describir no es esa para usted. Sin embargo, el propósito siempre de la palabra de Dios es que nos hable independientemente de cómo la podamos recibir. Entonces, nosotros estamos hablando de que un hogar no es la casa llena de muebles, ni son todas las diversiones que pudiéramos darle a nuestros hijos, aunque sean muy importantes. Un hogar es más que eso. Un hogar es el lugar donde hay armonía, donde hay paz. Un hogar es aquel sitio donde nosotros sabemos que vamos a llegar para descansar, para relajarnos y para vivir realmente en una armonía que es propia del esposo, de la esposa, de los hijos, etc. Nosotros nos encontramos entonces a un Pablo hablándonos de la importancia de las relaciones en la familia, para que bajo ese concepto de lo que es las relaciones, unas relaciones sanas, nosotros entendamos que así es como funciona realmente un hogar, y sobre todo un hogar feliz. Felices los hogares, amados hermanos, que tienen este tipo de relaciones. Felices los hogares que han encontrado en la palabra de Dios la esencia, la razón para vivir. Y en ese sentido quiero desarrollar mis mensajes esta tarde. Así que vamos a hablar primero a las esposas, la responsabilidad de la esposa. Vean el versículo 18, otra vez. Ubíquense en la palabra del Señor. Quizás las esposas van a decir, pastor, ya eso lo sabemos. ¿Por qué lo va a repetir? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. La responsabilidad de la esposa es, versículo 18, estar sujetas a sus maridos. Dice, casadas, no cansadas, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Dos frases importantes. Estar sujetas y como conviene al Señor. La palabra sumisión, y por aquí, de allí viene lo que seguramente usted pudiera estar pensando. La palabra sumisión no es muy agradable por su mala reputación, definitivamente. Y sobre todo si es escuchada por una esposa que no le ha ido muy bien en el matrimonio, que la situación no ha sido muy buena. Cuando se habla de sumisión y dice, no, pastor, eso como que no va conmigo, eso no me convence mucho. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Interesante que la palabra sumisión es una palabra militar, escucha esto, militar, y se traduce como organizar por debajo del rango. Esa es la definición, organizar por debajo del rango. Voy a explicarlo de esta manera. Por ejemplo, un sargento no es inferior a un capitán, eso lo dicen los especialistas en esto. Son iguales, pero por cuanto hay un orden en el ejército, entonces debe haber una línea de autoridad, porque de lo contrario sería un total caos en la línea de mando, lo que tiene que ver con el asunto militar. Esto mismo sucede en la familia. Cuando la Biblia habla, y Pablo es el que habla de este texto, por supuesto se conecta también con como fue el ideal divino desde un principio. Entonces nos presenta que Dios creó al hombre y a la mujer e hizo un orden para que todo funcionara correctamente. Así que cuando Pablo dice, casadas estás sujetas a vuestros maridos, va a responder como conviene, por supuesto, al Señor. Quiero decir entonces que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, estableció este orden. La sumisión como tal no significa entonces que la esposa es menor que el esposo, porque las escrituras nos van a decir cosas como esta. Escuche por allá lo que dice Gálatas 3:28.
En Cristo dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Eso lo pone Pablo muy claro porque la carta a los Gálatas es la carta de la libertad, y ahí es donde entra este concepto nuevo, un concepto que por supuesto cambió muchas cosas, y es un concepto muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero, aquí viene el pero, aunque hay igualdad en Cristo, esto no es una luz verde especialmente para los movimientos de liberación femenil o femenino, que toman a Gálatas precisamente para entonces, diríamos, en este caso, para asegurar que su movimiento tiene un basamento bíblico, por cuanto la Biblia dice que ahora no hay ni hombre ni mujer, sino que todos somos libres en Cristo Jesús. Eso es cierto, repito, desde el punto de vista de la libertad, mas no es lo que el Señor nos ha dejado. Esta frase hablando de lo que el Señor pues nos presenta acá, tiene una connotación interesante. Por ejemplo, después que el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, la sentencia que le dijo a Eva, entre otras cosas, es que tu deseo será para con tu marido. Y siempre que uno lee ese texto, pues dice, bueno, eso es natural, que el deseo de la mujer sea para con su marido. Pero no, esa expresión no es su significado no es desde el punto de vista físico, de atracción, o desde el punto de vista sexual, por ejemplo. Interesante que esa frase, hermanos, la traducción es más bien que la mujer, por su desobediencia, entonces tenía la tendencia o tendría la tendencia en el desarrollo de su vida a controlar, en este caso, al esposo. Por eso Pablo, cuando habla en estos términos de estar sujeta a su marido, él está poniendo lo que era precisamente la consideración bíblica, evitando lo que la Biblia en este caso nos dice. La próxima frase, como conviene al Señor. Aquí está la clave. La sujeción que plantea Pablo está, que la plantea acá, por supuesto, no es algo forzado ni tampoco impuesto. Le ha hecho mucho daño, quiero decir, al comportamiento que tienen muchos hombres cuando, apelando a esa posición machista propio de muchas culturas, entonces toman esa posición para crear dentro de la familia y especialmente en las esposas una distorsión completamente distinta a lo que la Biblia nos dice. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios apoye alguna práctica como esta, porque ese no fue el diseño original. El diseño original de Dios fue exactamente lo que estamos hablando. Este tipo de relación se puede explicar entonces de la manera hermosa como se da, hablando de lo que el Señor espera en la pareja, cómo se da la relación, por ejemplo, en la Trinidad. ¿De qué manera entonces la Trinidad está sujeta? ¿De qué manera entonces la esposa y el esposo deben estar en esa relación que tiene que ver con esa sujeción? La voy a explicar de esta manera. El padre, el hijo, quiero decir, se sujeta al padre. En ninguna parte de la Biblia encontramos que entre el padre y el hijo hayan desavenencias, haya división. Al contrario, hay una unidad tan perfecta entre la Trinidad, donde el Padre se goza con el Hijo y el Hijo se goza en ser obediente al Padre. Usted se da cuenta que cuando Jesucristo vino, Él comenzó a llamar a Dios su Padre. He explicado esto en varias ocasiones, que creo que hay una sola vez, una o dos veces en la Biblia, donde Jesucristo habla a ese ser supremo, de donde viene como Dios. Pero en todos los aspectos lo llama Padre. ¿Qué significó esto? Que Él mantuvo con su Padre una intimidad, una relación, una sumisión a Él. Pero esa sumisión es en amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, por lo tanto, esa sumisión fue y es, por supuesto, en amor. Ese mismo concepto lo aplicamos entonces a la familia, a la pareja. La esposa se sujeta al esposo porque lo ama, obviamente. Porque de lo contrario pues no tendría sentido una sujeción obligada. Como esposo entonces, en mi caso particular, no estoy llamado a exigir que mi esposa se someta a mí por una mera imposición. Más bien ella, quiero decir, al ver mi amor que tengo, la manera como la cuido, la aliento a crecer en el Señor y cómo le sirvo, la consecuencia directa es que la esposa se sujeta precisamente
porque ama a su esposo o porque el esposo la ama a ella, quiero decir. De eso voy a hablar luego. Entonces, Pablo nos está diciendo en esta parte que las casadas estén sujetas a sus maridos según pues el diseño de Dios, como conviene al Señor. Otra vez es una sujeción no forzada, no impuesta, es una sujeción bajo el diseño original de Dios, pero es una sujeción en amor. A mí me encanta decir esto, porque esto echa por tierra esos conceptos que tenemos en nuestras culturas, en nuestros países acerca de una sujeción como obligada. Hay esposos que le dicen a sus esposas, tú tienes que obedecerme porque eres mi esposa. Bueno, eso hay que estudiar. Es un concepto que es muy machista, como dije. A propósito, ¿ustedes sabían que hay un machismo evangélico? Pues se ha dado el caso también, de que hay esposos que dicen, mira, la Biblia dice que tú tienes que obedecerme y tienes que obedecerme. Eso se llama machismo evangélico. Pero lo que la Biblia me está diciendo es otra cosa. La esposa se sujeta a su marido porque el esposo le ha demostrado a ella que la ama. Y hermano, el amor que cubre multitudes de pecados, donde hay amor, pues lo hay todo. Eso es la gran diferencia que se establece entonces en una relación como esta. Pero avanzamos ahora. Vamos a hablar a los esposos. Ahora nos toca hablar de este tema. La responsabilidad del esposo. Vayan al versículo 19. Dice el versículo 19, maridos. Respondan los maridos. Maridos. Amad. Como que están asustados los maridos esta tarde. Maridos, amad que a vuestras esposas. ¿Y qué más? Y no seáis ásperos con ellas. Ahora, esposas, escuchen muy bien lo que les voy a decir. Este mandamiento tenía el propósito de redefinir, quiero decir, todo lo que hasta en ese momento tenía que ver con el trato de las mujeres. Es muy interesante esto que voy a decir, porque nos va a ayudar a entender de dónde viene todo esto. Era una posición, en el caso de los que estamos hablando, por ejemplo, de los judíos, según la ley, la mujer prácticamente durante ese tiempo era casi una cosa. No valía mucho. Vamos a ver por qué. Ella era posición de su marido. Y también él era el dueño de todas las cosas de la casa. Por lo tanto, ella no tenía ningún derecho legal en el contexto de lo que tenía que ver con la familia. El esposo, escuche esto, podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa. Si la esposa le preparaba mal su comida, ya esa era una buena razón para darle una carta de divorcio. Pero la pobre esposa no podía divorciarse por ninguna razón. Eso lo decía la Biblia, era muy categórico. Estoy hablando de la Biblia, no de otra cosa. Menos mal que eso es el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Pero esa era la situación. La cultura griega, por ejemplo, decía o planteaba que una mujer respetable vivía completamente una vida de reclusión, al muy estilo de lo que estamos viviendo estos tiempos. Y en ese sentido, ella jamás debería aparecerse en las calles, ni siquiera para comprar algo para la casa. Esa eran la cultura griega decía eso. Entonces, ellas vivían apartadas de los hombres y ni siquiera se reunían para la comida. La mujer era una cosa. Ahora, en medio de estos elementos culturales, estos contextos culturales, emerge una palabra, sale una palabra y la dice Pablo. Entonces Pablo dice, maridos, amad a vuestras esposas. Esas palabras revolucionaron completamente lo que hasta ese momento se creía, porque repito, la mujer simplemente era una cosa. Los hombres no amaban a las mujeres, sino que simplemente las tenían para que cuidaran sus casas, para que tuvieran sus hijos y para que se satisfacieran sus necesidades. No las amaban. Por cierto, interesante esto porque hay culturas donde todavía existe esto. Yo, mi tiempo cuando viví en Canadá, estudié inglés con varios personas de la India. Y me acuerdo de una de esas discusiones que teníamos en clase.
Y era acerca de una profesora que era cristiana, lanzó la pregunta, ¿hasta dónde el hombre debe casarse por amor? Por supuesto, los que estamos en esta otra parte, muy lejos del oriente, comenzamos a definir la importancia que esto tiene, y más cuando uno es cristiano. Obviamente uno tiene que casarse por amor. Pues la mayoría de los estudiantes que estaban allí, que venían de esos lugares, dijeron, eso no es cierto, o eso no es necesario. ¿Por qué? Y claro, uno comenzó a entender por qué. Porque desde que las niñas nacen, le asignan con quién se va a casar. Esas son las culturas de ese lugar. Pero mis amados hermanos, lo que la Biblia me dice a mí, en este aspecto, y hablando entonces de mi responsabilidad, es que como marido, yo lo primero que soy llamado es amar a mi esposa o a las esposas, hablando cada uno en ese contexto. ¿Por qué dice esto la Biblia? Otra vez, porque ellas eran un objeto desechable. El imperativo dado al marido de amar a su esposa era una especie de revolución en el pensamiento de las mujeres. Porque aún las mujeres que venían a la iglesia, venían con eso en su mente, con ese sentido de esclavitud. Y Pablo dice, es la hora de que ustedes entiendan, y los esposos entiendan, que son llamados para amar a sus esposas y para no tomarlas o tenerlas como cualquier cosa. Pero añade esto, y esta es una frase que me encanta mucho verla aquí. Dice, ni seáis ásperos con ellas. Aparte del mandamiento de amar a nuestras esposas, se nos manda también a que no seamos ásperos con ellas. Yo estuve estudiando esta frase, esta palabra durante este tiempo, y varias cosas que me llamaron la atención. Pero vino a mi mente una figura cuando por supuesto me crié en el campo de mi país, Venezuela, de una planta que nace, por supuesto, así como una planta silvestre, y echa una especie de fruta, no es una fruta, pero es algo parecido al pepino. Y es interesante que esa parte de la planta se pone a secar después de cierto tiempo. Y cuando usted le quita la piel, por supuesto no va a haber una fruta adentro, sino una cantidad de hebras, de fibras que tiene adentro. Y me acuerdo mucho, se conocía como el sedazo, yo no sé cuál es la palabra científica para esa planta. Pero lo que me llama la atención es que, si bien es cierto, las amas de casa la utilizaban para muchas cosas dentro del hogar, lo que siempre me impactó y el recuerdo es que ese asunto era tan áspero que cuando uno se lo pasaba por las manos, literalmente quedaba la mano rayada con eso. Áspero, era muy áspero. Cuando estuve pensando en nuestras responsabilidades como marido, la Biblia me dice que yo no sea como el sedazo, así áspero con ellas. Ahora escúcheme, maridos, por favor. Y aún los que están afuera, escúcheme lo que voy a decir. Aquí tenemos en esta palabra una recomendación que es extremadamente importante para nuestras vidas. ¿Cómo puedo mostrar a mi esposa que la amo? Bueno, la respuesta es sencilla. Dice Pablo, no siendo áspera con ellas. Preciso. La idea de la palabra griega pikraíno, que es donde viene la palabra áspero, define algo así, precisamente en el sentido de que el marido considere que la esposa es alguien tan especial, tan importante en su vida, que debe cuidarla, que debe tratarla de tal manera entonces que no salga ni de sus labios ni de sus gestos algo donde ella precisamente perciba que el esposo está siendo áspero con ella. Yo reconozco, hermano, que esta parte es uno de los asuntos muy importantes en la vida de nosotros como esposos. A veces solemos decir palabras rápidas, fuertes, y sin darnos cuenta estamos afectando, estamos hiriendo la sensibilidad de nuestras esposas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Es interesante que Pedro, quien fue un hombre casado, así que para aquellos que piensan que Pedro fue el primer papa, pues el primer papa se casó en todo caso. Fue un hombre casado
Y él tenía un carácter muy malo. El Señor trabajó en su vida y después lo vemos como un hombre muy más. Y él dijo estas palabras. Él dijo que debiéramos tratar nosotros los esposos a nuestras esposas de una manera muy especial. Vayan por favor a Primera de Pedro para que vean que lo que estoy diciendo no es que lo estoy inventando. Primera de Pedro, el capítulo 3, mira lo que dice el versículo 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Subraya esa frase, amado marido, amado esposo. Como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, subraya esta otra frase, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo leo bien ese texto, aún mis oraciones como esposo están condicionadas, si no lo sabía, a la forma como trato a mi esposa. ¿Me escuchó bien eso? Aún mis oraciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando Pedro nos habla de esto, nos muestra entonces la necesidad de que nosotros como esposos precisamente valoremos en todos los aspectos lo que significa mi esposa y que en todo momento mi oración precisamente para que no tenga estorbo, le pida, Señor, ayúdame a no ser áspero con mi esposa, porque de lo contrario mi oración no va a subir, no va a pasar por lo que estoy en todo caso, la forma como estoy actuando. Esposos, le pregunto y me pregunto, ¿cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Hasta dónde realmente considero y valoro que Pablo dice, no seáis ásperos con ella, y que Pedro dice que las tratemos como vasos más frágiles? Y hermano, esto es tan real. Yo no entiendo en estas nuevas modalidades donde un hombre puede ser mujer o una mujer puede ser hombre. Yo no entiendo cómo es que se puede explicar todo esto cuando la Biblia establece un patrón tan perfecto en eso, diciéndonos que las esposas son más frágiles. Y es así, son frágiles. Desde todo punto de vista son frágiles, hablando en el sentido, por supuesto, de lo físico y también de sus sensibilidades. Por eso debemos nosotros considerar lo que esto implica. Voy avanzando. La responsabilidad de los hijos. Vean el versículo 20. Ahora, hijos, pongan atención, hijos, porque voy a hablarles a ustedes. Versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Otra vez, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Hay que subrayar eso, en todo, porque esto agrada al Señor. El imperativo y mandamiento para los hijos es que obedezcan a sus padres. Es interesante que a las esposas se les dice que estén sumisas, mientras que a los hijos se les demanda obediencia. De repente uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia de estas dos palabras? Si bien es cierto que al principio no se ve alguna diferencia, pues se puede ser obedientes sin someterse. Entonces nos preguntamos, ¿no es cierto muchas veces que los hijos obedecen pero no se sujetan? ¿No es cierto que muchas veces los hijos pudieran estar obedeciendo a sus padres porque dicen, bueno, ¿qué más me queda? O sí tengo que obedecerlo, pero no estar haciendo lo otro? El sometimiento conlleva la idea de hacerlo con amor, entonces. Por lo que ello significa, por lo que nuestros padres significan, debemos obedecerlo. Hay una historia que habla de un niño que el padre le decía que se levantara, que se pusiera de pie. Y en su rebeldía, el niño entonces se sentó, pero le dijo al padre, estoy sentado, pero en mi corazón estoy de pie. Mantuvo su rebeldía, mantuvo su desobediencia. Otra vez, este texto pareciera estar fuera de moda. La rebeldía de la moderna sociedad nos revela que lo último que quieren hacer algunos hijos es obedecer a sus padres.
Yo estoy hablando a una iglesia y doy por sentado de que nuestros hijos son obedientes. Pienso en el mundo donde estas enseñanzas no se dan. Pero quisiera realmente poner en tu corazón, aun siendo tú un hijo que has creído en el Señor y que amas al Señor, que veas la importancia de lo que este mandamiento significa, las implicaciones de esto. Porque nosotros nos preguntamos a este respecto, la desobediencia que se ve en tantos hijos hasta ser contumaces y rebeldes ha dado el traste con la armonía de la familia. Por lo tanto, hay un padre y una madre extremadamente preocupados porque sus hijos no le obedecen en este caso. Y a veces nos preguntamos también, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable de la desobediencia de los hijos? Bueno, la conclusión lamentable es nosotros los padres. Somos nosotros los responsables en todo caso de esa desobediencia. Uno se pregunta entonces, ¿qué podrá salir de un hijo que no tuvo una adecuada disciplina? Jóvenes padres que me están escuchando, que los tengo acá en la iglesia, por favor, síganme en esto que voy a decirle. Si usted se olvidó de la disciplina de sus hijos, todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo. Ese concepto de que los hijos no deben disciplinarse no es bíblico. Un hijo, hablando de un niño de cierta edad, no puede entender otra cosa, otro lenguaje que para su vida que no sea el de la disciplina. Yo no sé de dónde salió el concepto, por ejemplo, que un padre no puede, si un hijo en ese proceso de crecimiento está haciendo las cosas que no son adecuadas, ¿de dónde salió el concepto que usted no debe pegarle al hijo? Disciplinarlo. Eso no es bíblico. Y usted, si no hace eso, está criando a un hijo contumaz y rebelde, aún en el contexto cristiano. Es asombroso cuando uno ve a padres que tratan con sus hijos y el hijo allí, muy desobediente, apenas 2 o 3 o 4 años, y haciendo cosas hacia los padres, que hasta burlándose, que uno dice, pero ¿dónde estuvo la disciplina de los padres? ¿Qué sucedió allí? Amados jóvenes, preciosos hijos, dice el texto, porque esto es agradable al Señor. La última parte de este texto dice que debemos obedecerlo a nuestros padres en todo. Como hijos no se nos pide una obediencia parcial, porque la promesa de la Biblia para los hijos es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, un hijo, vamos a verlo en este contexto, un hijo victorioso, un hijo triunfador, un hijo alegre, un hijo que va avanzando en su vida, detrás de él tuvo el elemento de la obediencia. Respetó a sus padres, amó a sus padres. En todos los aspectos, él fue condescendiente con la dirección y la autoridad de sus padres. Por lo tanto, ese hijo es un hijo feliz, es un hijo que progresa, es un hijo que también tendrá un hogar feliz, hablando en este contexto. Pero además de este mandamiento con promesa, lo que este texto nos dice y nos habla de una poderosa razón para que nosotros, los padres, tomemos en cuenta las implicaciones que lo que ellos están haciendo es para agradar al Señor. En resumidas cuentas, el hijo obedece al padre porque primero está obedeciendo al Padre de los padres, que se llama nuestro Padre Celestial. En la medida que un hijo ama a su Padre Celestial, ama a su Padre terrenal. Y esto es tan importante cuando incluso hablamos de la intimidad con nuestro Señor. Mi relación con Cristo, mi relación con el Señor debe ser tal que como lo amo de esa manera, entonces yo amo el resto. Por ejemplo, en el caso del contexto de la iglesia. Si yo amo a Cristo, amo a la iglesia. Hoy tenemos a cristianos que aman a Cristo, pero no aman a la iglesia. Esa es la realidad que estamos viviendo. Eso es una ironía, eso es un contraste que no podemos entender. Se ha dicho que hijos dóciles son los que más probablemente prosperan, como asimismo los hijos obedientes. Hijo, si quieres ser próspero en tu vida, haz 2 cosas. Honra a tus padres y a tu madre
y obedécelos en todo. Al principio pudiera ser que yo no estoy de acuerdo con eso. No, ok. No se trata de que estés de acuerdo con eso. Y aún quiero decirle que aquellos hijos que tienen padres que no son cristianos, porque esto es importante que lo mencione, con más razón usted debe obedecer a ese padre. Porque usted le está dando ejemplo a ese padre o a esa madre de que usted es un hijo de Dios, que usted ama al Señor y en consecuencia está también amando a sus padres. A un hijo se le debe enseñar este texto, que lo aprendan, que lo vivan. Al final un hijo cristiano sabrá que con su obediencia a quien más agrada es al Señor. Ese es el reto de este texto, agradando al Señor. Finalmente, el texto nos habla de los padres, nuestra responsabilidad. Versículo 21. Dice el versículo 21, padres, ¿padre qué? No exasperéis a vuestros hijos para que no se deleiten. Como esa palabra parece una palabra rara, ¿verdad? Allí. Póngale allí entre paréntesis esto y dígala. Padres, no provoquéis. Suena mejor, ¿verdad? No provoquéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí tiene que ver con esto. La palabra entonces, exasperar, traduce provocar. La idea sería que como empujar al hijo a una situación negativa, donde el padre fue el causante de esto. Una traducción más cercana a esto, y me gustó esa traducción, dice, que no tengas el hábito de todo el tiempo regañar a tu hijo. Creo que eso suena mejor. No exasperar es que no tengas el hábito de todo el tiempo estar regañando a tus hijos. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo se entiende eso entonces en el asunto de la disciplina? Bueno, muy sencillo. Cuando yo disciplino a mi hijo y le digo las cosas, yo no tengo todo el tiempo que estarlo regañando, porque si aplico el principio de la palabra del Señor, entonces simplemente el hijo va a entender que más que un regaño que le estoy dando, es una amonestación bíblica que se la estoy dando en amor y por supuesto ahí está la diferencia. La Biblia habla de la disciplina que debe ser aplicada, pero aplicada en amor. Ahí está totalmente la diferencia. El otro texto que Pablo utiliza precisamente tiene que ver con la importancia de que los hijos deben ser muy cuidados, y la palabra que Pablo utiliza aquí es precisamente una palabra que nos va a ayudar a entender todo esto, y es que no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, la provocación, desde el punto de vista de lo que estamos aquí analizando, es que los hijos no solamente sean exasperados en eso, sino que sean provocados a la ira. Obviamente esto no es bíblico, y por eso Pablo está corrigiendo esto en el llamado diseño de Dios para la familia. ¿Cómo entonces? La pregunta es, ¿cuándo el padre exaspera a sus hijos? Bueno, la lista es muy larga, pero bien pudiéramos hablar de aquellas cosas donde nosotros los padres demandamos a nuestros hijos aquello que, por supuesto, donde se ve más la autoridad. Yo te digo estas cosas porque soy la autoridad de la casa. En lugar entonces de crear la armonía en el hogar. Digo esto entonces, un padre controlador o airado exaspera a su hijo. Un padre que siempre está cambiando las reglas en la casa exaspera a su hijo. El padre que siempre está comparando a su hijo con otro, y esto es muy común, está exasperando a sus hijos. Hermanos, cada hijo es único y es importante. Cuando yo comparo a una hija con la otra, le estoy haciendo daño a la otra, por ejemplo. Porque al fin y al cabo, ese hijo tiene características con las cuales el Señor le permitió nacer y fue formado. Nunca comparemos esto. Hay historias tristes de hijos que se criaron con esa mentalidad. Mi padre siempre me comparó con mi hermano mayor y por lo tanto yo soy el resultado de esa comparación. No hagamos esto. ¿Por qué? Dice el texto, para que no se desalienten. Esto es lo primero que debiera entonces estar en la mente de un padre responsable. Cada vez que usted exaspera o provoca a ir a su hijo, está creando en él una rebeldía pasiva que en algún momento será activa.
en algún momento ese hijo va a rebelarse completamente, porque tuvo un padre entonces que actuó de esa manera. ¿Por qué muchas veces los hijos buscan otros consejeros y no el padre? ¿Quién debe darle las primeras lecciones al hijo o a la hija acerca de lo que va a hacer en la vida? ¿Sus amigos? ¿La escuela? Hermanos, tienen que ser nosotros, tenemos que ser nosotros. Y en ese sentido nosotros debiéramos considerar la importancia de lo que estoy diciendo, precisamente porque ellos son nuestros hijos y son al fin y al cabo la razón por la cual vivimos y para quién vivimos. Debo decir entonces en este aspecto que si se nos toca aplicar la disciplina, que la hagamos en amor. Que nuestros hijos, hermanos, cuando nos vean, no digan, oye, ya viene mi papá otra vez. Y comencemos a verlo y digamos, ¿y ahora qué me va a decir? ¿Con qué regaño viene? Ese no puede ser el concepto de un hijo hacia su padre. Tiene que ser al revés. Cuando el hijo ve al padre, debe llegar y más bien correr hacia él y abrazarlo y darle un beso y por supuesto demostrarle sus afectos. El padre no puede crear un sentido de lejanía, de miedo, por ejemplo, contra sus hijos. Todo lo contrario. Yo no sé si ustedes, y yo sé que eso tiene mucho que ver con nuestros caracteres, personalidades, pero ¿hasta dónde usted abraza a sus hijos? Besa a sus hijos. Mire, yo no tengo ningún problema en darle un beso a mi hija Laura, aún con su tamañote que tiene, y agarrarla y decirle que la amo. ¿Por qué? Porque es mi hija, o a mi hija Oli, por supuesto, para que Oli no se me ponga brava. O a mi hija Sara, que está en Canadá. Son amores, son únicas y yo le expreso a cada una el amor que le corresponde. Usted hace lo mismo con sus hijos. Pero si usted es un padre que solamente regaña y regaña y regaña y nunca ni siquiera le da un abrazo a su hijo, prepárese. Porque usted está criando cuervos, esa expresión, está criando cuervos en su propia casa. Usted es el padre. El hijo necesita esa parte afectiva, necesita ese amor dulce, ese amor especial. Por supuesto, disciplínelo cuando hay que disciplinarlo, pero por cada disciplina que le dé, dele 2 abrazos, 2 besos, y de esa manera el hijo entonces se va desarrollando con una mentalidad de que tiene un padre que lo disciplina, pero un padre que lo abraza y que le dice cuánto significa ese hijo para él. Así es que de esa manera podemos ver esta parte. Quiero concluir entonces diciendo, mis amados hermanos, hay un diseño de Dios para la familia. Si hoy por hoy nosotros aplicáramos este diseño, ¿cuántos hogares felices tuviéramos, aún en el contexto de la familia? Resumiendo entonces lo expuesto. Decimos que la respuesta de la esposa hacia el marido, a su marido, nada tiene que ver si él es bueno o es malo. Simplemente se sujeta en el Señor. Sus acciones deben basarse en su relación con Cristo. De la misma manera, un esposo debe amar a su esposa, escuche, incluyendo si se somete o no a él, debe amarla. Porque él no está pensando, mi esposa no se sujeta a mí. No, lo que Dios te dijo, lo que Dios te dice y me dice a mí es que yo ame a mi esposa. Lo demás es trabajo del Señor con ella. El niño debe obedecer en todo, independientemente si tiene buenos o malos padres, debe obedecerlo. En las relaciones con la familia, la respuesta no debe basarse en lo que otras personas nos hagan, sino en mi fidelidad, mis convicciones que yo tengo con el Señor. Eso hace la diferencia. Entonces no podemos ni debemos controlar a los demás miembros de la familia. En todo caso, lo que se nos demanda a todos es que seamos fieles al Señor mientras buscamos caminar en el diseño de Dios para la familia. Este es el diseño de Dios para la familia. Que tengamos esposas que se sujetan a sus esposos porque tienen un esposo que las ama y las considera. A los esposos, a los maridos, que amemos a nuestras esposas, que no seamos ásperos con ellas. Los hijos, que obedezcan a sus padres, porque esto agrada al Señor. Y los padres, que entonces consideremos
la importancia que tiene el hecho de no exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Hermano, qué tremenda responsabilidad tenemos. La iglesia, escuche esto, es lo que es la familia. Otra vez voy a repetir ese concepto. La iglesia es lo que sucede en la familia. Hay gente que dice, no, yo voy a mandar a mi hijo a la iglesia para que me lo corrijan, para que me lo ayuden. Esa no es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es predicar a Jesucristo, edificar el cuerpo de Cristo. La tarea de disciplinar a mis hijos es en el hogar, es en la familia. Y en la medida que tenemos hogares que se dedican a esta forma de disciplinar a sus hijos, tendremos iglesia, una iglesia vigorosa, una iglesia fuerte, una iglesia donde los hijos han aprendido las cosas elementales, porque sus padres se las dieron. ¿Dónde entonces se aprende las cosas básicas de la vida? ¿Por qué tenemos hijos que al hablar, por ejemplo, de aspectos tan básicos como el dinero, no tienen ningún problema en relación a esto porque tuvieron padres que los educaron y los formaron acerca de cómo administrar su dinero, incluyendo lo que les corresponde al Señor para dar? Tuvieron padres que se esmeraron en darles esas enseñanzas y, por supuesto, en todas las demás cosas que hemos mencionado. Mis amados, Dios nos ha llamado para tener hogares, pero para tener hogares felices. Para tener hogares donde la presencia del Señor hará la diferencia. Quiero decir esto para orar a los jóvenes que se están preparando, que tienen algún novio, novia. Quiero decirles esto. Por mi experiencia pastoral, después de como 46 años que tengo en este asunto, mi experiencia como esposo, mi experiencia como padre, he aquí lo que les quiero decir. Un hogar feliz se compone, comenzando por la pareja, de 3 personas: el esposo, la esposa y Jesucristo. Si ese hogar tiene a Jesucristo en sus vidas, vendrán problemas, dificultades, pero ese hogar será feliz. Considere usted, jóvenes que se preparan para esto, para un futuro matrimonio. Usted no puede tener en una relación a alguien que no ame a Cristo como usted lo ama. Si usted comete el error de no hacer eso, le aseguro, le profetizo que usted tendrá un hogar infeliz, aunque usted luche para que sea todo lo contrario. Que Dios nos bendiga y que Dios nos dé ese hogar feliz. Pero un hogar que parte de eso, del diseño de Dios. Ese diseño de Dios no falla. Así creó Dios la familia y así es como la familia se sustenta. Que así sea. Y yo quiero que esta tarde usted se ponga de pie porque quiero orar precisamente por la familia. Queremos orar y orar por la familia y orar por aquellos que van a formar una familia. Van a conformar una familia. Que en ese sentido pues el Señor les guíe, les dirija. Cuando uno habla de un tema como este, como dije, pudiera quedar con una sensación en mi vida. El hecho de que siento que mi hogar no es del todo feliz. Porque hay cosas que están sucediendo. De repente hay rebeldía en mis hijos. Hay una situación con mi esposo, con mi esposa. No hay armonía. Entonces eso crea una especie de dicotomía en la mente acerca de algo dividido allí. Vamos a orar por eso. Si usted siente que tiene un hogar feliz, dele gracias a Dios esta tarde. Alabe al Señor, porque Dios le dio una esposa, un esposo. Y en esa familia ha levantado a sus hijos o a sus hijas. Y ahora usted siente que ese es el resultado de la presencia del Señor guiándoles en todos los aspectos. Únase conmigo en esta oración que voy a hacer. Y pídale a Dios en esta tarde por sus hijos como padre.
Pídale al Señor que sus hijos sean cada vez más comprensivos, más sujetos o más obedientes y sujetos también. Ore por sus hijos, aquellos que no todavía teniendo cierta edad no se han casado, para que Dios los bendiga con esposas y esposos que amen realmente al Señor. Oren conmigo allí en su corazón. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra una vez más. Tu palabra es viva y eficaz, tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige, tu palabra nos orienta, tu palabra nos dirige. Tu palabra no fue escrita por casualidad, tú la dejaste. Y Señor, nos has mostrado por ella que hay un diseño de Dios para la familia. Lo fue desde el principio, varón y hembra los creó y los puso en un lugar para que ellos fueran felices. Así fue la familia antes que entrara el pecado, muy feliz. Señor, nosotros ahora vivimos los efectos del pecado. Todavía estamos bajo este mundo con las luchas cotidianas y como hogares enfrentamos desafíos. Los hijos han crecido, en algunos casos están creciendo. Señor, yo oro para que esos padres que tienen a sus hijos todavía muy pequeños tomen la palabra de Dios en sus vidas y ellos sepan la importancia que tiene, Señor, la disciplina en la familia. Que no teman disciplinar a sus hijos, porque van a criar hijos, verdaderamente hijos que aman al Señor. Y por supuesto serán hijos totalmente diferentes. Padre, yo oro por el resto de la congregación, por aquellos que tienen hogares que no son felices del todo, que están luchando por eso. Pido, Padre, una bendición para sus vidas y que esta palabra traiga aliento a nuestros corazones. Una vez más te doy gracias y te bendigo. Gracias por esta palabra que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.